cierto, las encuestas en esta etapa preelectoral hay que tomarla con pinzas. El día de ayer, sin embargo, otro profesor universitario, colega suyo, el decano de la Facultad de Filosofía, Humberto Chacón, señalaba que con respecto a las propuestas electorales, una estructura partidista sólida, más la experiencia en el sector público, creaban una mejor plataforma para que un candidato pueda estructurar una mejor propuesta electoral y así también incremente sus posibilidades de ganar en las elecciones. Quisiéramos conocer su análisis sobre lo que se viene, sobre lo que se ha escuchado por parte de los diferentes candidatos, así como lo que de cualquier manera dicen las encuestas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las encuestas, como varias veces hemos dicho acá, las encuestas siempre son una referencia. Son una referencia que le permite al candidato ubicarse en el escenario y ir diseñando estrategias. ¿Hay alguna encuesta en la que particularmente confía usted? En realidad, las encuestas que vienen de agencias o de empresas que tienen más experiencia, diría que son las que uno les puede prestar atención. Sin embargo, eso es absolutamente relativo, como bien usted ha señalado, porque detrás de las encuestas también hay determinadas manipulaciones, porque estamos viviendo, como también hemos dicho varias veces, estamos viviendo un mundo de mercantilización de la política donde la marca y el producto es el candidato o la candidata. No, entonces pasan las encuestas de ser un elemento de diagnóstico a un elemento de propaganda. Claro, y yo sí creería que las encuestas deben tener un mínimo de responsabilidad, incluso en términos de normativa o de legalización, porque no se puede manipular la verdad, digamos así, no se puede manipular a la opinión pública señalando que tal o cual candidato va primero por tales y tales encuestas que se han realizado y que podrían eventualmente ser de dudosa procedencia. Entonces, en definitiva, las encuestas hay que manejarlo con pinzas. Eso es lo que le podría decir en relación a las encuestas. Ahora, nosotros hicimos un pequeño análisis con los estudiantes de la carrera de Sociología sobre los programas de los diferentes candidatos. Hay que señalar que hay una gran distancia entre lo que se escribe como programa electoral, programa de gobierno local y que se entrega en el Consejo Nacional Electoral y que también se difunde con lo que dicen los candidatos, porque ahí encontramos una brecha en términos de lo que se dice, puede estar elaborado por expertos, por asesores y puede tener determinada coherencia. Sin embargo, cuando los candidatos lo plantean directamente, ya sea en entrevistas a la prensa, etcétera, ahí hay demasiados enredos, ¿no? Entonces, ese tema me gustaría comentarle este rato, ¿no? Entonces, lo que... Es un trabajo de alguna manera sistemático que ha realizado la universidad. En la carrera de Sociología, bajo mi dirección en la cátedra que yo doy en dicha carrera, que es planificación, ¿no? Planificación y proyectos. Entonces, el tema es que queríamos que los estudiantes fundamentaran su aprendizaje en el diálogo con los candidatos para determinar qué tipo de planificación están manejando los candidatos. ¿Qué tipo de planificación y hacia dónde? Incentivando un poco el pensamiento crítico de los estudiantes. Claro, el aprendizaje del lado de ellos y también el diálogo con los que van a ser los que administran la ciudad. En ese sentido... ¿Qué resultados arroja este ejercicio? Mire, nosotros tenemos algunas cosas interesantes que son... Digamos, hay fortalezas y debilidades, ¿no? En términos generales, yo le podría decir que la mayoría de las fuentes. Primero le quiero comentar las fuentes, porque aquí esto es relativo.
La mayoría de los candidatos ofrecieron las entrevistas personales a los estudiantes y les dieron un espacio, otros no, muy pocos. Y de los que no dieron las entrevistas hemos tomado, o los chicos han trabajado alrededor de entrevistas radiales o de inauguraciones. Ya por fuentes indirectas. Fuentes indirectas, pero el tomar voz de la ciudad, por ejemplo, o entrevistas en otras emisoras, o discursos por ahí de presentación de candidatos, y ellos han tratado de sistematizar. Entonces, un estudio relativo, no es determinante, pero es una aproximación. Entonces, lo que le podría decir es que efectivamente todos los candidatos parten de diagnósticos sobre la ciudad, pero ahí le podemos señalar que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, los diagnósticos son muy parciales, ¿no? Y eso, al ser diagnósticos que no están integrados, evidentemente van a llevar a propuestas que tampoco están integradas, es decir, están dispersas, ¿no? Y otro elemento es que en la mayoría de los candidatos hay una ausencia de visión sobre lo que sería la ciudad, el concepto de ciudad. ¿Se puede hablar quizá de ciertas candidaturas que significan un proyecto electoral con políticos profesionales, con una clara idea de cómo se tiene que asumir una campaña política, y otro grupo de candidatos que no lo tienen, que son nobles en este ámbito, que provienen quizá influenciados mayormente de prácticas del sector privado? En este tipo de clasificación se evidencia algunas diferencias que que permitan de alguna forma encasillar a las candidaturas. Claro. Se pueden hacer muchas tipologías, se pueden hacer muchas clasificaciones entre los que tienen experiencia y los que no tienen experiencia. Sin embargo, en los resultados que nosotros tenemos, esa relación no va a ser determinante, porque, por ejemplo... ¿Cuáles serían los factores determinantes? Sí, vayamos por allí. El factor determinante para nuestro análisis es la consistencia en la planificación. Ese es lo que nosotros analizamos. Que tiene que partir de un buen diagnóstico de la realidad. Tienen que partir de un buen diagnóstico y desde ahí proyectar la ciudad. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, si usted me dice de experiencia, el alcalde actual, por ejemplo, que nadie podría decir que no tiene un concepto de planificación. Sin embargo, en lo que él plantea hacia afuera, pues le plantea elementos demasiadamente convencionales, nada innovadores, y también le plantea casi lo mismo que en las elecciones anteriores. Y en el caso de él está transversalizado el tema justamente del tranvía. Entonces, eso le envuelve a esa candidatura el tema de la movilidad. Entonces, ¿cuáles serían estos ejes visibles en el caso de Marcelo Cabrera Díaz, que está abordando usted su propuesta? Él le pone como eje central el tema de la movilidad y señala algunos otros elementos como el empleo, la seguridad, la eficiencia administrativa. No dio él la entrevista, los elementos han sido sacados de discursos y de entrevistas, justo el de Voces en la Ciudad que dio aquí en esta radio. Y el eje se ve de lo que sacan los estudiantes, que es el tranvía, y el resto son ideas sueltas. Proyectos incumplidos de él son parte también de esta nueva carrera electoral. Por ahí está el de las viviendas, claro, de los mercados, la nueva circunvalación. Exactamente, ¿no? Entonces, esas cosas son interesantes de analizar. Ahora, el tema que vemos en la mayoría de los casos es que casi todos los candidatos le están planteando, parten del diagnóstico de movilidad, seguridad, empleo, eficiencia administrativa, participación, planificación, ambiente, cultura, como los elementos centrales, pero no están articulados. Entonces, ¿no están articulados en qué? En un modelo de ciudad. Entonces, por tanto,
el 90% de las candidaturas le plantean, digamos así, para que los oyentes nos entiendan, disparos. Cosas por aquí, por allá. Podríamos decir que hay en general entre los candidatos una falta de visión de largo plazo de la ciudad, de lo que se quiere hacer con Cuenca. Creo que es ese el principal problema. ¿Hay alguna excepción allí? ¿Alguien que se perfile diferente? Voy a señalar por lo menos 3 candidatos y por eso le decía que la experiencia en términos de administración pública no juega mucho en el discurso y en lo que está escrito, por supuesto, ¿no? El candidato que mejor ha estructurado tanto su discurso como su plan, porque tiene una integralidad absoluta en términos digamos de que es un examen con usted como profesor. Exactamente. El que mejor calificación saca. Sí, es Paul Carrasco, ¿no? Paul Carrasco. Él tiene una articulación absoluta de los diferentes elementos que constituirían un modelo de ciudad. Y hay otros 2 candidatos que tienen, por su experiencia en planificación, temas muy interesantes respecto a cómo manejar la ciudad, que es el arquitecto César Piedra, por un lado, y también, no sé si es ingeniero, Pedro Palacios. Ingeniero Pedro Palacios. Ingeniero Pedro Palacios, que no se les conoce mucho, sin embargo, tienen estos elementos. Y ahí le voy a comentar algo en esta cuestión. Muchos candidatos se van, digamos, en su afán de responder a lo que la gente quiere oír, desconocen las funciones, las competencias de la entidad municipal y entonces hablan como si estuvieran ejerciendo el poder ejecutivo del país, la presidencia de la República, y desde ahí piensan que se puede solucionar absolutamente todo, cuando en realidad el municipio lo que tiene que trabajar es alrededor de sus competencias, sin duda en base a articulaciones con el gobierno nacional y con la prefectura y con las juntas parroquiales. Hay temas que no se tocan mucho. ¿Cómo está para ir por otro candidato, Tarquín Orellana, en su propuesta? Tarquín Orellana, él en su propuesta básicamente se concentra en los temas de democracia y de participación. Entonces, él señala que hay que trabajar, por ejemplo, él sí señala que hay que trabajar alrededor de las competencias y hay que recuperar el lugar de Cuenca en el escenario nacional. Y que hay que recuperar la planificación, ¿no? Entonces, es también interesante, pero los temas propios que a la población le debe interesar, como es el ordenamiento urbano, el uso del suelo, el tema de la minería, etcétera. Esos temas la mayoría de los candidatos no lo tocan. Seguramente porque desconocen o porque, como dice otro candidato, Jefferson Pérez, por ejemplo, son temas que los resolveremos después una vez que seamos alcalde. Ahí empezaremos a tomar decisiones. Entonces relega los grandes decisiones que la ciudadanía debe conocer ahora para una fase en la que él esté en el poder, y eso nos deja claro en una incertidumbre, ¿no? ¿Quiénes asumen de mejor manera la realidad de Cuenca con la visión que es indisoluble con el carácter de esta ciudad en temas de carácter patrimonial? Sí, hay muchos candidatos que tocan el tema, por ejemplo, que ligan el tema de patrimonio con turismo, por ejemplo, ¿no? Este rato no le podría decir, aquí tengo el listado, pero es un tema recurrente, es un tema recurrente, y el tema de la cultura también se lo toca. Ahora, ahí quiero poner atención. Los candidatos pueden tocar el tema de patrimonio y el tema de turismo y el tema de la cultura, pero digamos que esos son los elementos o de la academia, Cuenca Ciudad Académica, por ejemplo, ¿no? Son temas interesantes, pero son como el complemento
son como el complemento de una visión de ciudad que debería, a nuestro juicio, tener respuestas alrededor del ordenamiento urbano, la movilidad, por supuesto, los temas ambientales. Entonces, la cultura resolverá dar respuesta a poca gente, a la gente que está ligada a esos ámbitos, pero los sectores populares que reclaman servicios, por ejemplo, accesos, etcétera, eso es lo que debemos prestar atención y combinar, ¿no? Con la transparencia, independencia, frontalidad que siempre intentamos hacer las cosas aquí, sociólogo Carpio. Le paso una pregunta que nos pasan desde las redes sociales. Le preguntan si usted es pariente de Paul Carrasco. Yo sabía que me van a preguntar eso. Yo soy pariente de varios candidatos y soy amigo de Tarquino Orellana y de varias gentes. Yo soy pariente, claro, de Paul, soy pariente de César Piedra, pero ¿qué hago? No vengo a la radio porque soy pariente de ellos y toda la vida ustedes me están invitando y yo tengo que decir las cosas como trabajo. Y nosotros invitamos con todos los errores que podamos cometer a gente que creemos merece ser escuchada por la ciudadanía. Muchas gracias. Vale también decir que lo que estoy diciendo acá es una sistematización de lo que los estudiantes dijeron. De hecho, para mí es delicado. Y aquí tiene usted de testigo a su curso, no puede jugarse su prestigio allí de por medio. Y tengo por escrito todo, por eso digo que hay cosas interesantes en el trabajo, porque lo que hemos tratado de determinar es qué tipo de planificación están manejando. Ahora, en términos generales, ¿hace falta una mayor o una mejor preparación en los candidatos? ¿Cómo debería asumir un ciudadano esta tarea? Nos quejamos mucho de la clase política y nos quejamos de que ciudadanos prestantes, valiosos, que están desempeñándose en diversos otros sectores que no sea la política, tienen esta resistencia a ingresar a la política. ¿Cómo mira usted este tema? Mire, yo creo que aquí hay un problema complicado. La ciudadanía reclama rostros nuevos. Cuando salen los rostros nuevos, la misma ciudadanía dice, ¿y quién es este pobre diablo? Que no le conocemos. Entonces, el punto intermedio en eso es ver la trayectoria en relación a la presencia social y la actividad en la ciudad, etcétera, que desarrollan determinadas personas que se prestan, digamos, para ser candidatos. Entonces, con esta visión, ¿cómo mira usted a Jefferson Pérez? De Jefferson Pérez se dicen muchas cosas. Hay evidentemente una campaña sucia también en su contra, como la hay en contra de otros candidatos. Pero hay críticas de que es una persona que surge del deporte, de la fama que adquirió en el deporte, fama muy bien ganada, pero que esto no lo califica para la administración pública. Por su parte, Jefferson Pérez se defiende y señala tener más pergaminos y títulos que cualquiera de los otros candidatos, refiriéndose a títulos académicos. Sí. Mire, primera cosa, todo ciudadano, toda ciudadana tiene derecho a participar en el espacio político. Así es, si no se prohibiría desde el Código de la Democracia. Claro, eso es innegable. Segundo, aquí viene ya un tema que lo estoy resaltando desde hace rato, el tema de cómo se construye la imagen pública para dar el salto hacia lo político. Entonces, definitivamente es condición necesaria ser conocido. La gente tiene que conocer al candidato, porque si no, ¿cómo? Pero hay que ver los antecedentes, y ahí viene el tema de si es o no condición de suficiencia tener una medalla olímpica. Lo que se requiere fundamentalmente es tener conocimiento en el campo que se va a abordar. Hay otros elementos como el liderazgo, etcétera, que a lo mejor el candidato Pérez lo puede tener, pero el tema de concepto de ciudad, de abordar los temas urbanos, estamos hablando de alcaldía de una ciudad, y la ciudadanía debe saber que quien va a la alcaldía va a administrar nuestra casa. Por eso nosotros, los electores, la ciudadanía es absolutamente responsable, porque estamos hablando que nos van a configurar nuestra casa. Entonces, frente a eso, a los grandes problemas urbanos que tiene una ciudad,
hay que ver si es que estas candidaturas que vienen de otros ámbitos, que no necesariamente es el tema de la planificación urbana, merecen o no el voto ciudadano. De lo que nosotros vemos acá en el tema de la planificación, realmente hay elementos de planificación estratégica en la propuesta de este candidato, pero el momento en el que él concede la entrevista y de algunas otras entrevistas que se escuchen en la radio, las ideas no están lo suficientemente asentadas y sobre todo en términos de cómo se va a hacer. Hay un tema que nos preocupa en términos generales entre todos los candidatos, sociólogo Carpio, y no les hemos escuchado una posición con respecto al centralismo. El centralismo tiene abandonado al austro del país. Esto no es un decir, no es un eslogan, no es tampoco una queja permanente que no tenga una razón de fondo que la sustente. Podemos ver en las carreteras, podemos ver en la dependencia que se tiene en presupuestos para realizar cualquier tipo de actividad, en la deficiencia de servicios de salud, de educación, etcétera. Hoy mismo está enfrentando la provincia de Azuay una nueva afrenta. Azuay contribuye con un 50% aproximadamente, quizá un poquito menos ahora, de la energía eléctrica nacional, y un importantísimo aporte está en la zona de Paute. Selec se la quieren llevar a Quito. Así es. Sabemos que existe allí un nuevo director que ni siquiera quiere venir a Cuenca, que se da el lujo, claro, gastando dinero del Estado, de provocar reuniones con los ejecutivos de aquí de Cuenca a Quito, y quiere definitivamente llevar la dirección de la Selec a Quito. Y estas son cosas de todos los días en los cuales no vemos actuar a los políticos locales. Aquí salvamos la excepción del nuevo prefecto encargado, que es el único que ha protestado, por ejemplo, sobre este tema, que queremos abordarlo y ojalá lo hagamos dentro de esta misma semana. Hay una falta de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región. Ningún candidato ha hablado de esto, y la forma, por supuesto, de articular con lo que será su posición, ya sea como alcalde o prefecto de la provincia. Faltan visiones y misiones de mediano y de largo plazo para desarrollo de la región. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ante esta falta de iniciativas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, nos margina, y esto se lo hace históricamente de los proyectos quinquenales que hace. En los nuevos proyectos para este año brilla por su ausencia el austroecuatoriano. Apenas hay un pequeñísimo presupuesto para mantenimiento vial, mientras se habla de la construcción de otros importantes ejes en el centro, en el norte, en Santo Domingo, en la costa ecuatoriana. El Azuay abandonado. Hay proyectos por los 200 años de independencia, que en la ciudad de Guayaquil se ha puesto un importante presupuesto por parte de las fuerzas vivas de allá, de sus gobernantes, para justamente generar proyectos de desarrollo de largo aliento en esa ciudad. Aquí no existen iniciativas de este tipo. Le pregunto a usted, que ha hecho este trabajo metódico, organizado, de análisis, ¿hay algún candidato que se salve y que esté realmente haciendo propuestas coherentes con el futuro, con la visión, con la misión que debe tener la ciudad de Cuenca y la provincia de Azuay? Mire, aquí hay un problema. El problema es que estos grandes temas que usted señala no son pues para los sectores populares y su entendimiento, digamos así. Los sectores populares quieren que se les plantee no dan cosas, votos, diría. Claro, no dan votos, son cosas muy concretas que los sectores populares le plantean, y el candidato, por estos temas de que están manipulados lamentablemente los candidatos por el marketing, no enseñan, no educan al electorado, sino se ponen a la cola del electorado para responderle cualquier cosa que el pueblo lo pida. Pero si incluso si así fuera, esto no quita que los candidatos tengan que enfocar estos temas al margen ya de lo que pueda ser su estrategia de publicidad o propaganda. Así es. Usted ha señalado un punto muy importante sobre los proyectos estratégicos. Ahí casi no hay candidatos que toquen proyectos estratégicos, señalización, que por aquí una vía, que por aquí unos arreglos, unos ajustes, pero no tocan eso fundamentalmente. El tema de la descentralización, que es un tema sustancial para el desarrollo de nuestra región y para el crecimiento y para
para muchísimas cosas en términos de toma de decisiones desde nuestra propia soberanía, como el tema minero, etcétera, el uso del suelo en páramos. Todos esos temas son muy poco tocados. Yo diría que sí hay uno o dos candidatos, pero otra vez son parientes. Los oyentes me van a decir que son mis parientes, pero en este caso el tema de la descentralización lo asume en el discurso Paul Carrasco y también Tarquino Orellana. Tarquino, por su experiencia, él tiene mucha experiencia en temas constitucionales y en temas legales y del ordenamiento de los territorios, entonces ellos lo tocan, pero la mayoría de los candidatos, como usted bien lo señala, descuida estos elementos. Yo entiendo porque desconocen o porque no dan votos, ¿no? Y son los elementos que les permitirían articular de mejor manera su relación con otros representantes públicos, es decir, un alcalde con un prefecto, con los legisladores, con el gobierno central. Si no hay esta visión un poquito más universal, por supuesto que entran cojeando por lo menos de un pie a ocupar una dignidad a la que eventualmente puedan ser elegidos. Claro, yo una de las cosas que sí resaltaría en la línea de lo que usted está señalando de los temas olvidados, lo tocan, por ejemplo, Jaime Astudillo toca el tema de las cuencas hídricas, ¿no? Pero ese tema me parece que en los actuales momentos y de aquí para largo es el tema de la minería y de nuestros páramos. Yo creo que los candidatos deben darse una estudiada sobre lo que está pasando con las concesiones mineras en esta región y tomar una posición. Las comunidades así lo reclaman y hay que estar atentos sobre aquello, ¿no? Bien, queremos agradecerle al sociólogo Patricio Carpio, que nuevamente ha hecho análisis de tipo cualitativo, en este caso sobre las propuestas que de una manera metódica han recogido sus estudiantes en la Universidad de Cuenca, y entendemos, si alguien quiere conocerlas en concreto, podrá contactar al sociólogo Patricio Carpio para conocer cuáles son las conclusiones de este ejercicio que se ha hecho en la Universidad de Cuenca.